La polarización política caracterizó al gobierno de Pedro Castillo desde el inicio de su gestión. El mandatario y algunos de sus ministros se enfrentaron al Congreso, al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo e incluso con algunos representantes de la Iglesia Católica. Desde el Parlamento se promovieron 3 mociones de vacancia presidencial por presunta incapacidad moral permanente. Aníbal Torres, primero titular de Justicia y luego jefe del gabinete ministerial, fue uno de los miembros del gobierno que protagonizó más enfrentamientos. Continuamente cuestionó al Ministerio Público por las investigaciones al presidente Pedro Castillo. También atacó al sistema de justicia al relacionarlo con el narcotráfico sin presentar pruebas. Una parte del sector de administración de justicia ha sido tomada por el narcotráfico, ha sido tomado por los corruptos y eso no es lo que se llevan todo el dinero del Estado. En más de una oportunidad, Torres acusó de golpista a un sector del Parlamento y hasta propuso una movilización contra los legisladores durante una reunión con dirigentes de diversos gremios en Palacio de Gobierno. Imagínense ustedes ese espíritu combativo, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces, lo harían arrodillar a los golpistas. En medio del clima de confrontación, el 8 de noviembre de 2022, Aníbal Torres anunció la presentación de una cuestión de confianza en su condición de presidente del Consejo de Ministros. El gobierno buscaba que el Parlamento derogue la ley que interpretó la figura de la cuestión de confianza, como solicitó a través de un proyecto enviado en abril de 2022. El Congreso respondió a Torres que no era atendible su pedido porque pretendía solicitar la confianza por un tema que es facultad exclusiva del Parlamento. El jefe del gabinete ministerial se mantuvo en su posición, pero el proyecto del gobierno sobre la cuestión de confianza fue archivado en la Comisión de Constitución del Legislativo. A pesar de la decisión, Aníbal Torres se presentó ante el Pleno del Congreso el 17 de noviembre e insistió en la cuestión de confianza, esa vez por un proyecto presentado horas antes para derogar una modificación a la norma sobre referéndum. Solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día que restablece la participación política del pueblo, respecto de la cual planteo cuestión de confianza. El 24 de noviembre, la mesa directiva del Congreso rechazó abordar el pedido de cuestión de confianza por referirse a una competencia exclusiva del Parlamento. Ante esa respuesta, el gobierno interpretó que el legislativo había perdido la confianza en el gabinete y Pedro Castillo anunció en un mensaje a la nación la renuncia de Aníbal Torres. Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del Premier, renovaré el gabinete. Con su propia interpretación, el gobierno de Castillo pretendía poner en marcha el procedimiento establecido en el artículo 134 de la Constitución, que permite a un presidente disolver un Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Según su criterio, solo faltaba un rechazo más de confianza al gabinete de ministros para cerrar el Parlamento. El titular del Legislativo, José William Zapata, advirtió que bajo esas circunstancias, una disolución del Congreso sería inconstitucional. El presidente de la República no puede atribuirse una interpretación contraria a lo que señala la Constitución y el reglamento del Congreso. Hacerlo conllevaría a una disolución inconstitucional del Congreso. A pesar de las críticas, Pedro Castillo siguió con su interpretación y designó a la legisladora oficialista Betsy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros. El legislador Eduard Málaga, quien promovía una tercera moción de vacancia contra Castillo por incapacidad moral permanente debido a presuntos actos de corrupción, logró las firmas necesarias y presentó la iniciativa el 29 de noviembre. La presentación de la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, hemos considerado de mutuo acuerdo con otras bancadas, incluyendo bancadas del oficialismo, que ese era un momento oportuno por la amenaza en ciernes del cierre del Congreso.
2 días después, el 1 de diciembre, la moción logró en el Pleno del Congreso los votos suficientes para su debate. El presidente fue citado a acudir el 7 de diciembre. Han votado a favor 73 congresistas, 32 en contra, 6 abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Frente a la decisión del Parlamento, Pedro Castillo afirmó que se mantendría en el poder hasta el 2026. No pasarán ni las actitudes antidemocráticas, ni los intereses mezquinos y subalternos. Confiamos que los sectores democráticos del Congreso, así como las fuerzas sociales de nuestro país, se pondrán del lado de la institucionalidad y la gobernabilidad. El sábado 3 de diciembre, Daniel Barragán renunció al cargo de ministro de Defensa. Su salida alimentó los temores de un intento de cierre del Congreso y golpe de Estado, lo que negó Barragán. Rechazo completamente ese estribillo que han puesto todo el fin de semana. No es cierto, no hay nada de golpes de Estado. Yo nunca he escuchado ni de golpes de Estado, yo nunca he escuchado que no hay que hacer caso a la Constitución. Por su parte, Pedro Castillo escribió en redes sociales: rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia. Los rumores persistían, lo que llevó a las congresistas Norma Yarrow, María del Carmen Alba y Marta Moyano a realizar una vigilia el 5 de diciembre en la sede del Legislativo. Tenemos a un presidente asusador y que llama a la violencia. Esta es la casa de la democracia. El Palacio Legislativo lo vamos a cuidar y proteger de todo lo que hemos visto en redes, de todas aquellas amenazas. Esa noche se sumó una denuncia que vinculó directamente a Castillo Terrones en actos de corrupción. En el programa Punto Final, la empresaria del sector construcción, Sada Goray, afirmó desde el extranjero que Salatiel Marrufo, entonces jefe del gabinete de asesores del ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, le exigió 4 millones de soles a pedido del presidente de la República. Me dice, ¿sabes qué? Necesito que me des 4 millones de soles. Cuando él me dijo quiero 4 millones de soles, le dije, pero esa cantidad de plata no tengo. Me decía, pero esa es una solicitud del presidente. Si usted no me da la plata y está con nosotros, todo le va a ir bien. Pero si usted no accede a esto, todo le va a ir mal. Un día después, el 6 de diciembre, se conoció que el entonces detenido, Salatiel Marrufo, declaró ante el Ministerio Público que parte de los sobornos entregados por Sada Goray terminaron en manos del presidente Pedro Castillo. Marrufo solicitó acogerse a la colaboración eficaz y ante el despacho de la fiscal Marita Barreto, reconoció que él y Heiner Alvarado se distribuyeron el resto del dinero. En la noche del 6 de diciembre, los legisladores se preparaban para debatir y votar al día siguiente la moción de vacancia contra Pedro Castillo. La población terminaba su jornada sin imaginar que al día siguiente, 7 de diciembre, la persona elegida el 6 de junio de 2021 como presidente de la República pretendía quebrar la democracia y el orden institucional para llevar al país a un futuro incierto.